Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. El pasado 4 de noviembre se cumplieron 25 años de la muerte de Gilles Deleuze, de tal manera que no quisiera dejar pasar la oportunidad para compartir con ustedes algunos fragmentos de su pensamiento, de su obra, que es muy vasta, pero que me parecen muy vitales, me parecen muy importantes para pensarlos ahora. Gilles Deleuze, de manera personal, ha sido uno de los filósofos que más ha transformado mi pensamiento. Yo diría que ha transformado mi vida, mi manera de pensar, mi manera de percibir, mi manera de sentir. Es un filósofo que me parece que es muy potente en lo que está diciendo, en lo que está proponiendo, y que, bueno, vale la pena además recuperarlo. Es además, y eso comentado en muchos de sus textos que recuperan sus clases y comentado por sus propios alumnos, un filósofo que estaba preocupado por ser un buen maestro, ¿no? Es decir, no solamente por pensar, por reflexionar, quizá desde la soledad, ¿no? Desde el libro, desde el texto, ¿no? Desde el escritorio, sino que tenía la intención siempre de compartirlo. Era un pensador muy generoso con sus estudiantes, muy generoso digamos, con el público en general que seguía el pensamiento deleuziano, siempre preocupado porque sus estudiantes, quienes le escuchaban, quienes le leían, comprendieran lo mejor posible lo que él estaba diciendo, lo que estaba proponiendo, aun cuando él mismo reconocía que era altamente complicado a veces, y cuando incluso él mismo, en una modestia muy sincera, reconocía que para él mismo era difícil comprender y explicar algunas cosas que él mismo estaba pensando, porque además se caracterizaba por sentir, ¿no? Sentir la filosofía, de tal manera que ese sentir la filosofía de pronto era difícil de llevar a texto, de llevar a palabra, de llevar a discurso, de llevar a un pensamiento, digamos, mucho más al que estamos acostumbrados, explicativo, ¿no? Pero lo intentaba y lo lograba muchas veces, pues con esa paciencia pedagógica que le caracterizaba. Eh, em, Michel Foucault incluso dijo en algún momento que el siglo, se refería a finales del siglo XX, pero estaba pensando también en el advenimiento del siglo XXI, sería deleuziano, en algún momento tendría que ser deleuziano. La recuperación de Deleuze me parece vital, me parece que es muy importante, pues para pensar muchas de las cosas que hoy estamos viviendo. Bueno, de tal manera que recuperaré dos textos de Deleuze muy breves, fragmentos, y bueno, un tercer texto que para Deleuze es básico, un filósofo que impacta fuertemente en su obra, que bueno, es Spinoza en la ética, esta edición que fue hecha por Alianza Editorial, y recuperaré un fragmento de Mil Mesetas, que fue Capitalismo y Esquizofrenia, que fue escrito junto con su amigo Félix Guattari, que fue editado por Pretextos, y bueno, finalmente algunos elementos de el último texto que él escribió, ¿no? Que publicó, que se llama La inmanencia, una vida, que bueno, fue publicado en septiembre de 1995, un par de meses antes de que Deleuze se suicidara. Bien, muy bien. Eh, Vamos a empezar un poco entonces por Spinoza, porque, bueno, mucho de lo que Deleuze recupera de Spinoza es importante para su pensamiento, para su filosofía, la idea de la inmanencia, la idea de las potencias, la idea del cuerpo, la idea de los afectos. De tal manera que, bueno, quisiera recuperar la definición de Spinoza de afectos y a partir de ahí empezar las reflexiones de lo que nos está proponiendo Deleuze. Dice Spinoza, por afectos entiendo las afecciones del cuerpo, muy importante el cuerpo para Spinoza, por las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o
perjudicada la potencia de obrar de ese mismo cuerpo. Cuerpo, potencia, afecto. Es decir, nosotros establecemos relaciones con las cosas del mundo que de alguna manera nos están afectando, y esas afectaciones, esos afectos, pues aumentan o disminuyen nuestras potencias de vida. En este sentido, bueno, para Spinoza, que es algo que para Deleuze va a ser muy importante recuperar, hay potencias tristes y potencias alegres. En algún momento ya habíamos conversado de esto, pero básicamente es que justos las potencias alegres son las que aumentan nuestra capacidad de existir, nuestra capacidad, nuestra potencia de existir, nuestra potencia de obrar, de actuar en el mundo, y bueno, nuestra potencia también de sentir, de percibir, ¿no? En tanto que las potencias tristes son aquellas que las disminuyen, que disminuyen nuestras potencias de obrar, nuestras potencias de pensar, nuestras potencias de actuar en el mundo. Pero el afecto, los afectos, que precisamente son estas relaciones que yo establezco con el mundo, que afectan, aumentan o disminuyen mis potencias de vida, mis potencias de existir, están determinadas por lo que Gilles Deleuze junto con Guattari han desarrollado y recuperado en Mil Mesetas con el concepto de la equidad. De alguna manera ellos tratan de hacer una distinción entre la equidad y el individuo o el sujeto ya dado, digamos ya unitario, y la equidad es el reconocimiento de que más que un individuo cerrado, ya dado, unitario, somos una singularidad. Es decir, que estamos en relación con los otros y en relación con las cosas y en relación justo con otras equidades. Vamos un poco a leer brevemente lo que nos están proponiendo Deleuze y Guattari, justo porque nos puede dar cuenta de la potencia de lo que están queriendo proponer. Dicen un cuerpo, retoman cuerpo, ya lo acabamos de ver con Spinoza, muy importante, no se define por la forma que lo determina, ni como una sustancia o un sujeto determinados, ni por los órganos que posee o las funciones que ejerce. Entonces, normalmente nosotros pensamos un cuerpo bajo estas determinaciones, ¿no? Una forma, ¿no? Una forma corporal, ¿no? Una sustancia, ¿no? Una esencia, o el sujeto, que es ese cuerpo, ¿no? O una composición compleja de órganos que tienen funciones, y entonces el cuerpo como organismo. Y justo lo que dice Deleuze y Guattari, no, un cuerpo no puede definirse de esa forma. Un cuerpo solo se define por una longitud y una latitud. Es complicado, un poco complicado esto, pero la explicación que viene nos deja ver justo la potencia, la fuerza de lo que nos quieren compartir. En este sentido, es decir, el conjunto de los elementos materiales que le pertenecen bajo tales relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud, que eso es la longitud, y el conjunto de los afectos intensivos de los que es capaz bajo tal poder o grado de potencia. Entonces, si hay una cuestión física, si hay una cuestión material, si hay movimiento, si hay reposo, es nuestra longitud, pero nuestras latitudes, ¿no? Son los afectos, son nuestras intensidades que están circulando justo en nosotros en relación con las cosas, en relación con los otros existentes en el mundo. De tal manera que justo para entendernos a nivel latitud, a nivel de las intensidades, un cuerpo más que como algo físico cerrado, unitario, como una intensidad o un cruce complejo de intensidades, es que proponen pensarnos fuera de la individuación, ¿no? Dice, existe un modo de individuación muy diferente del de una persona, ¿no? Más que como una persona, ya como un sujeto dado, o como una cosa, o como una sustancia. ¿Cómo podemos pensarnos desde una individuación distintos a una persona o a un sujeto? Y entonces dice Deleuze y Guattari, es por eso que nosotros nos reservamos el nombre de equidad. Una equidad, dicen, y esto es muy bello y muy potente,
puede ser una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, que tienen una individualidad perfecta y que no carece de nada, aunque no se confunda con la de una cosa o la de un sujeto. De tal manera que un invierno, un verano, el viento, el clima, la luz entrando por la ventana, no pueden ser definidas en términos de un sujeto, no pueden ser definidas en términos de un individuo, de un cuerpo, una nube, ¿no? Sin embargo, pueden ser entendidos justo como una singularidad, como una equidad, que nos afecta, por supuesto. Un cielo nublado, completamente nublado, cerrado, gris, nos afecta de una manera muy específica, distinta a un cielo totalmente abierto, ¿no? Las estaciones, dice Deleuze y Guattari, es decir, cuando nosotros pensamos en la primavera, por ejemplo, en el calor de la primavera, tiene afectos sobre nuestro cuerpo distintos a la luz o el frío del otoño, del invierno, de tal manera que tienen una individuación muy particular, como una singularidad, como una equidad que nos está afectando. Una hora del día, por ejemplo, un día de la semana, también es una equidad que nos afecta. El sol de la tarde, el sol de las 5 a las 6 de la tarde y esa luminosidad que genera, es una equidad que tiene efectos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra existencia, de tal manera que nos está afectando. En ese sentido, justo es que para Deleuze, pensarnos como una equidad implica justo pensarnos a nivel de la individualidad, pero no de la individualidad como un sujeto, sino de la individuación que siempre está en relación con otros existentes. Eh, por eso dice que una vida, ¿no?, es nada más, ¿no?, que este plano de inmanencia, este plano de relación que establecemos con los otros. En este sentido, una equidad ya no es una individuación simple como un individuo dado, sino es una singularización, dice. Es una vida de pura inmanencia, neutra, más allá del bien y del mal, puesto que únicamente el sujeto que la encarnaba en mitad de las cosas era quien la hacía buena o la hacía mala. Es decir, más allá del sujeto que encarna una vida, la vida en sí misma es una inmanencia. Es una relación, es un movimiento, es un devenir con los otros. Una vida está en todas partes, en todos los momentos vividos por tal o cual sujeto viviente y que dan la medida de tales o cuales objetos experimentados. Vida inmanente que implica los acontecimientos o singularidades que no hacen más que actualizarse en los sujetos y los objetos. De tal manera que una vida en sí misma es distinta de la vida individual. Una vida es precisamente ese grado de inmanencia, ese grado de relación compleja que establecemos con el mundo, que establecemos con las cosas a través de fuerzas, a través de intensidades, a través de afectos. En este grado de inmanencia, en este grado de relación con las equidades, por eso decimos que un rayo de luz puede aumentar nuestra potencia de vida, lo mismo que una noticia que no nos guste, una mala noticia, puede disminuir nuestras potencias de vida, potencias alegres, potencias tristes. De alguna manera, es interesante que esta reflexión sobre la singularidad y sobre la inmanencia, sobre la vida, fuera el último texto publicado por Deleuze. Cuando además Deleuze, insisto, se suicida, él estaba enfermo y en realidad, bueno, todo el mundo sabía que ya estaba en una etapa muy dolorosa de su enfermedad, pero de alguna manera es un legado totalmente vital, totalmente potente,
pensarnos en relación siempre con los otros, en relación con las cosas, en relación con el mundo, en relación con una hora, en relación con un tiempo, en relación con fuerzas, con intensidades, con luminosidades que todo el tiempo están afectando nuestras potencias de vivir. De tal manera que eso es lo que es la invitación a la reflexión que nos estaría haciendo Gilles Deleuze a 25 años de su muerte.